Muy buenos días, Olinda, nuevamente. Gracias, amigos de la plataforma de noticias de TV Perú con Radio Nacional. Efectivamente, como tú señalas, el doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo, se encuentra con nosotros porque queremos darle la bienvenida y además conversar con él sobre temas de actualidad que tienen que ver no solo con la seguridad ciudadana, tienen que ver también con este ya polémico y controversial problema de los indultos otorgados con personas que, siendo condenadas por narcotráfico, han estado en calidad de facilitadores, de promotores de indultos o conmutación de pena a personas que han cometido el mismo delito del promotor. De tal suerte que le damos la bienvenida, doctor Guillén. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. La primera pregunta está relacionada precisamente con lo que acabo de reseñar. Esta comisión de gracias presidenciales, en las que se ha destapado esta situación irregular de que un condenado por narcotráfico durante el gobierno aprista fue incorporado a esta importante comisión, porque finalmente no, y que se han otorgado pues conmutaciones de pena y indultos a más de 5.500 personas, al parecer de manera irregular. Es un hecho extremadamente preocupante. Si nosotros queremos ir adelantando algunas conclusiones, tenemos que señalar que lamentablemente en el Poder Ejecutivo, durante el régimen del señor Alan García, se formó una estructura que fue en realidad un Poder Judicial paralelo. Por un lado, el Poder Judicial, con todos sus problemas que padece, con todas las carencias, enfrenta graves procesos y llega a condenar a numerosas personas involucradas en delitos de narcotráfico. Lo preocupante es que en realidad el Poder Ejecutivo, el despacho presidencial, se convirtió en una cuarta instancia del Poder Judicial y sin mayor estudio sin tener a la vista los expedientes, además sin ser jueces, se implicó de alguna forma la liberación de decenas y cientos de personas sentenciadas por narcotráfico, aplicándose esto de la reducción de la pena. ¿Se han violentado las normas, doctor Guillén? Lo que podría ser que son decisiones políticas, de alguna manera las podrían justificar, pero ¿se ha violentado normas? Eso es lo que se tiene que investigar. Es verdad que la atribución de la Constitución, en el sentido de que el presidente puede conmutar pena, existe, es cierto. Que lo puede hacer, es verdad. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que las gracias presidenciales son algo excepcional. No puede ser masivo. No se puede otorgar gracias presidenciales por miles. Si esto es así, entonces, ¿para qué existe el Poder Judicial si pasado unos meses o unos años el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, va a liberar a centenares de condenados por narcotráfico? Esto implica un grave cuestionamiento al sistema estatal. Por un lado, el presidente de la República en ese entonces reclamaba mayor severidad, mayor energía a los jueces, clamaba por penas, cadena perpetua, pena de muerte. Eso a través de su discurso público. Pero por otro lado, estaba otorgando conmutaciones de pena que implicaban la liberación de presos que luego volvían a delinquir. Ahora bien, doctor Avelino Guillén, las gracias presidenciales, entendemos que no alcanzan a aquellos que han delinquido por narcotráfico, aquellos que han delinquido por terrorismo. Entonces, acá seguramente va a haber una investigación muy profunda y estamos hablando de más de 400 implicados en narcotráfico que han sido alcanzados con las gracias presidenciales. ¿Se debe investigar esto y alcanza o no las gracias a estos implicados en temas de narcotráfico y terrorismo? Claro, de acuerdo a la información periodística que se maneja, durante el régimen del señor Alan García se otorgaron gracias presidenciales a alrededor de 5.500 personas. De esas 5.500, más de 3.000 son por condenados por tráfico ilícito de drogas. De esos 3.000, 400 y pico son tráfico de drogas en la modalidad agravada. Lo que se tiene que investigar caso por caso, empezando por esos 400 expedientes, es si ha habido algún tipo de conducta ilícita, algún tipo de conducta penal en el otorgamiento de esa gracia presidencial. Y se tiene que empezar desde abajo. Yo creo que acá lo que se tiene que hacer es replantear la investigación, otorgar un mayor plazo, por otro lado, a la comisión que investiga y que preside el congresista Tejada. Y por otro lado,
la Fiscalía tiene que afinar los esfuerzos con la finalidad de llegar a una investigación clara y contundente. Este es un hecho gravísimo que compromete al Estado peruano, es un hecho muy grave. Doctor Avelino Guillén, 5.500 gracias presidenciales no se dan de la noche a la mañana. Así es. No hay ningún ente, no hay ninguna autoridad que haya podido observar en su momento y haber denunciado esta irregularidad que se dio durante el gobierno anterior. No conozco de antecedentes que se hayan otras. Si hacemos un censo, se han dado más de 5 o 6 indultos por día durante los 5 años, lo cual es gravísimo. Yo replanteo eso, y es por eso que yo saludo la actitud del periodismo de estar cuestionando esto. No es posible, y remarco en ese sentido, que se abuse del otorgamiento de gracias presidenciales. Es una medida absolutamente excepcional. No se puede dar todos los días. Pero para casos menores, para casos, no por delitos mayores. Y para casos delicados. Quisiera no redundar en la pregunta porque ya se la hemos formulado, pero los escenarios cambian de pronto y la expresión del presidente y la declaración del presidente de Ollantumala de decir, a mí no me presionen, daré el indulto al señor Fujimori en el momento que yo lo considero oportuno. ¿Le parece esa expresión correcta? Es verdad, porque el presidente de la República no puede ser objeto de ningún tipo de presión, ni de carácter político, ni otro tipo. Hay que dejar que en su momento, cuando llegue el expediente al despacho del señor presidente, el presidente evalúe y tome la decisión Usted respectiva. técnicamente, en su opinión, porque usted ha sido el acusador de Fujimori, técnicamente no procede, no encuadra dentro del reglamento de gracias presidenciales. Ahora bien, habría de repente que precisar esta norma para el otorgamiento de gracias presidenciales para evitar que se use de la manera como se ha usado en la anterior administración y que ha provocado pues que más de 5.000 hayan alcanzado estas gracias. Precisar exactamente hasta dónde debe ir y quiénes ser beneficiados. Hasta dónde debe ir, por cierto, el jefe de Estado en este caso. Claro, hubo un avance luego del otorgamiento en diciembre del 2009 del indulto humanitario al señor Crucillat. El reglamento de gracias presidenciales de julio del 2010 dado por el exministro de Justicia Víctor García Toma es un avance. Colocó una serie de candados legales. A partir de esa fecha es que disminuyeron de manera sustancial el otorgamiento de gracias presidenciales. Una última pregunta para compartir con nuestros colegas de la plataforma y el público de TV Perú. Esta resolución del famoso, esta resolución de habeas corpus, el famoso juez Urbina, ¿qué opinión tiene usted muy concretamente? Es una resolución que no tiene ningún sustento jurídico. La rechazo firmemente y estoy seguro, convencido plenamente revocada, que va a ser anulada por la Corte Superior una vez que sea elevados los autos a la sala penal respectiva. Correcto. Doctor Guillén estuvo con nosotros. Amigos de la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, don Alberto, por la información desde nuestra plataforma de noticias en Radio Nacional. Muchas gracias. No, continúe, no se vaya todavía. Sí, quisiera yo más bien agregar algo más de comprobarse que hubo irregularidades, como que las puede haber existido durante estas 5.500 facilidades que se le dieron a esta gente durante el gobierno aprista, son de alguna manera, se puede volver a tratar el tema, se puede revocar estas disposiciones que se dieron para favorecerlos. No, ya han sido otorgadas y realmente es lo que se tiene que, como señala el señor periodista, se tiene que encontrar alguna fórmula en el sentido de que esto sea solamente otorgado en casos excepcionales. No debe ser la regla, debe ser la excepción. En tal sentido se ha abierto... tratarse de alguien con estas características. Claro, el editorial del día sábado del diario La República apunta hacia eso, ¿no? Abrir una discusión en la ciudadanía en relación al otorgamiento de gracias presidenciales. ¿Qué pasa si usted, como juez, la sociedad en pleno combate al crimen, lleva adelante un proceso que dura 5 o 6 años, los jueces con una serie de amenazas y presiones condenan a una banda de delincuentes, de narcotraficantes? Pasa eso... pasa con sentencia ejecutoria, comienzan a cumplir la condena y son objeto de una conmutación y salen en libertad y después regresan y vuelven a delinquir. Entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda el combate a la delincuencia? El problema de esto de la gracia presidencial es que no solamente toca un acto de probable corrupción en algún nivel del otorgamiento de estas gracias, sino que lo que es más importante, revela
la inutilidad y la debilidad del Estado para enfrentar a la delincuencia, al crimen, porque por un lado estamos avanzando en un determinado sentido, estamos combatiendo el crimen, y no olvide usted que en el Congreso han llegado a una conclusión importante, han reconocido que la inseguridad ciudadana, el combate a la delincuencia es el principal problema del país. Y si ese es el principal problema del país, ¿cómo es posible que el propio Poder Ejecutivo, que tiene que combatir el crimen, por otro lado, está liberando a centenares de delincuentes? Es contradictorio. Eso es lo que tenemos que discutir. Doctor Guillén, una de las últimas preguntas de mi parte, porque seguro mis colegas tienen otras. Ayer en un canal de televisión se han mostrado unos documentos, esto, específicamente Panorama, donde un congresista de la República pide reembolsos a su, en ese momento, empleadora, ¿no? Creo que es Wilder Ruiz, me parece. Wilder Ruiz. Sí, ¿no? Wilder Ruiz, que está siendo investigado. Y dice, en uno de los cuadritos de los reembolsos, dice, ¿no? 90.000 soles para que por el pago a Fiscalía, o sea, a Ministerio Público. Eso sería ponerlo hasta por escrito, eso ya está inculparse, ¿no es cierto? Claro. Porque estaría sobornando a una autoridad que es insobornable. Ahí el Congreso tiene que... ¿Qué concepto es? Inmediatamente... ¿Cuál para 90.000 soles de los fiscales? ¿De qué se trata eso? No me extraña. Sí, la Fiscalía... Como él dicen que está preparando su defensa y dice, no, es que como trasladamos a los fiscales a la empresa para que verifique, teníamos que pagar gastos de los fiscales. Eso no se puede hacer, ¿no? Tampoco. Tampoco, ¿no? Recuerde usted que en el tema de Bruja de Cachiche también una de las partes ofreció trasladar a la policía. Eso es absolutamente ilegal. No pueden encargarse, una de las partes encargarse de los gastos de transporte. Se convierten en juez y parte. Es un acto de corrupción, porque la norma penal no solamente habla de una entrega de dinero, sino cualquier otro tipo de beneficio. Cualquier dádiva, ¿no? Hasta entregarle una revista o un libro es un acto de corrupción. En tal sentido, ha hecho bien la Fiscalía en responder de inmediato y ha iniciado una investigación sobre este hecho y está abierto. Esperemos es un documento formal porque está firmado por la gerencia y todo lo demás. Y está reconociendo. Me hace recordar algunos documentos, algunos libros donde algunas empresas consignaban gastos judiciales que eran pago de corrupción. Le hemos pagado al juez tanto. Increíble. Pero quiero que me lo devuelvan además, ¿no? Ya le pagaron al juez, pero encima él pide reembolso. Pide el reembolso por parte de la empresa. O sea, pide a doble cachete. Porque si ya pagó esa plata, ¿para qué lo esté pidiendo como reembolso? ¿No? Es increíble. ¿Qué tan confiable resulta en estos momentos la participación del fiscal Peláez, que va a tener que ver el caso? Cuando vemos que lo han cuestionado por otros fallos. Más que el fiscal de la Nación, yo creo que hay que poner el acento en el reto. Este es un gran caso de corrupción, el tema del otorgamiento de gracias presidenciales, un gran caso de corrupción que el Ministerio Público tiene que asumir como un reto histórico. No puede ser archivado. No, en mi concepto, existen suficientes indicios que apuntan a una responsabilidad penal. No es conveniente adelantar en estos momentos quién es el responsable de todo esto, porque no se sabe al detalle. Lo que sí tiene que haber es una investigación en serio. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se tiene que hacer es determinar el registro y relación de visitas a los establecimientos penales por parte de estos denominados impulsadores o personas que trabajaban eso, el registro de llamadas, levantamiento del secreto telefónico, declaraciones de las personas que han pagado dinero, según se señala en diversos medios, que señalan que han otorgado una serie de beneficios a determinadas personas. Lleva a pensar pues todo esto que ha podido suceder, ¿no? Si tenemos dentro de la comisión a un señor que ha pertenecido a los norteños y luego que es uno de los impulsores de estas gracias, ¿no? Podría ser el nexo. ¿Qué más quiere el gato que lo pongan de despensero? Justamente conocía todos los casos seguramente, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo le diría a la hora que se entrevistaba con el narco, no, oye colega, le diría, ¿no? ¿Cómo hacemos? No, además lo tenían plenamente identificado los reclusos porque ha sido, hay que precisar, Guamán, este señor abogado, no ha sido, digamos, procesado porque a alguien se le ocurrió que hay que procesar. Él era miembro de la banda de los norteños, que ha enviado a México cerca de 4 toneladas de droga, o sea, no era un tipo periférico, ¿no es cierto? Un medio fumón que estaba ahí, no. Y que nadie sabía qué cosa era. Era uno de la organización criminal. Porque se supone que no hay consideraciones para los cabecillas, ¿no? No.
en lo absoluto. Imagínate. No, pues. Imagínate, una cosa, ¿no? Y acá hay 400 que hay Casos- que investigar, casos Claro. agravados. Que en la de modalidad narcotráfico. agravada que inicialmente tiene que investigar. Por eso concuerdo con el pedido que ha formulado el congresista Tejada de una ampliación del plazo. Es imprescindible. La Ahora, ese- magnitud y la vastedad del caso Totalmente. obliga a una investigación profunda y en serio. Ahora, lo extraño, lo contraproducente es algunas declaraciones de algunos dirigentes, perdón, de miembros del Partido Aprista, que han salido a decir, ¿no? Como, ahora sí, ahora ya dicen, no, sí hay que investigar, ¿no? Porque al comienzo, cuando se dieron los 5.500, la noticia de las 5.500 conmutaciones y indultos, ¿qué fue lo que dijo el propio presidente García? Dijo, no, porque hay que ser bondadoso como Dios, también no hay que sacarlo. Eso fue lo que explicación que dio, ¿no? Que consultó con Dios para dar la cara. Claro, así como ahora los dirigentes políticos andan consultando con los pajaritos y con Dios, entonces no puede ser. Hay una contraproducente, o sea, ¿cómo fijar una política de lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas, que está establecida en política de Estado, en de vida, por ejemplo, cuando mientras por ahí se lucha para el cultivo de la hoja de coca, los insumos y todo, por el otro lado abren la puerta para que se vayan por ahí? Eso Claro. no es- Y esto implica también un grave cuestionamiento a nivel internacional. Totalmente. El combate al narcotráfico es una responsabilidad y un deber del Estado, como señala el artículo 44 de la Constitución. En tal Exactamente. sentido, esa obligación del Estado está seriamente cuestionada con el otorgamiento masivo de estas gracias Nosotros le presidenciales. agradecemos, doctor Guillén, usted siempre nos ilustra. Muchas gracias. Realmente, usted debería regresar a la Fiscalía o al Poder Judicial. Gracias. Realmente, hasta ahora, perdonen, pero hasta ahora no entiendo por qué el doctor salió del sistema. Pero en fin, en todo caso, son decisiones personales, pero nosotros queremos agradecerle al doctor Avelino Guillén su gran capacidad para, en resumen, decirnos realmente las cosas importantes del sistema de justicia en nuestro país, que anda medio cojeando como la clase política igualmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Está medio. Muchas gracias. Cojea mucho. Aquí, bueno, le vamos a dar los caramelitos anticorrupción que tenemos aquí, porque Fabuloso. como él es, ¿no? A la hora que este doctor le da saborea usted un poquito esto, Gracias. para ver que le entra una energía para luchar contra lo corrupto y meternos a la cárcel. Muchas Gracias, doctor, que le vaya muy bien.